Funciones trascendentes, parte 2. Logaritmos y exponenciales. Vamos a definir en primer lugar la llamada función exponencial. La definición dice que para todas las b's mayores a 0, o sea, todos los números positivos, y para b también diferente de 1, la función exponencial se define como sigue. Es una f de x donde la variable x es el exponente. Entonces aquí, si se fijan, la función exponencial se llama exponencial porque la variable x es el exponente. Aquí la restricción, como decíamos, era que la b, llamada base, fuera un número positivo, ¿verdad? Mayor a 0, pero diferente de 1. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ser diferente de 1. El dominio sabemos que son todos los valores que puede tomar x para que y esté definida. Aquí dice que x puede tomar cualquier valor de la recta numérica, o sea, todo el conjunto de los números reales de menos infinito a infinito. ¿Cuáles son las propiedades de la función exponencial? Pues ya dijimos, el dominio son todos los números reales, quiere decir que la x, el exponente, puede tomar cualquier valor positivo, negativo, fraccionario, etc. Ahora, el rango, ya dijimos que el rango son los valores que puede tomar y para esos valores del dominio x, son todos los reales positivos, quiere decir que la y que puede tomar la función exponencial va de 0 y a infinito. Entonces, esto lo veríamos como en los ejes del plano cartesiano, veríamos que la función solamente está definida en y a partir de 0 y para arriba, por encima del eje x. Ahora, la intersección y, o sea, donde toca el eje de las y, la gráfica de la función exponencial, dice que es un 0,1. Cuando x vale 0, y vale 1. Esa va a ser la intersección. La gráfica no tiene intersecciones x. La función f es creciente en el intervalo de menos infinito a infinito cuando la base, o sea, cuando el número que estamos elevando al exponente x es mayor a 1, o sea, 2, 2.8, 4, cualquier valor mayor a 1, va a ser creciente la función exponencial. Y va a ser decreciente, quiere decir que conforme aumenta x, la función va a ir decreciendo en y, va a ser más pequeña en y, para los valores entre 0 y 1. Dijimos que la b puede ser mayor a 0, o sea, todos los positivos, pero en el caso particular de que si la b está en un valor, bueno, en un intervalo entre 0 y 1, pues la función se comportará decreciente. El eje x, es decir, y igual a 0, es una asíntota horizontal para la gráfica de la función. Vamos a tener allí una asíntota horizontal paralela al eje x y la función f es 1 a 1. Hay un caso de función exponencial muy importante que se llama la función exponencial natural. Aquí, si se fijan, pues tenemos la forma básica de la función exponencial. Es una base elevado a un exponente donde el exponente es la variable independiente. Cuando la base es equivalente al número e, el número e es el llamado número de Euler, es muy importante en el estudio de los logaritmos. Aquí vamos a ver que el número e, como lo dice aquí, es un número irracional. Irracional, ya dijimos que es un número que no se puede escribir como el cociente de dos enteros. Este número irracional tiene esta aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, el valor del número es 2.718, 28, 21, 82, es algo parecido al número pi, ¿verdad? Pero en este caso dijimos que era un importante número para cálculo de logaritmos. Entonces, cuando tenemos la función exponencial con la base e, o sea, con la base 2.7182, etc., se le llama entonces función exponencial natural. Antes de continuar con el tema,
me daré un tiempo para hablar un poco sobre las funciones inversas. Las funciones inversas van a tener una propiedad muy importante cuando estemos hablando de logaritmos y cómo las vamos a relacionar con las funciones exponenciales. Aquí tengo una función definida y igual a 3x menos 8. La y ya sabemos que la podemos también representar como una f de x. Aquí le vamos a poner f de x igual a 3x menos 8. Bueno, entonces esta función yo puedo obtener una función inversa que la representaría como una f a la menos 1 de x también, por un procedimiento que consiste en lo siguiente. Cuando yo tengo esta primera, ¿verdad? Esta primera expansión, si yo intercambio las 10 por x y las x por y, que es lo que estoy haciendo en este paso, ¿verdad? Y cuando despejo la y para obtener nuevamente una función y en términos de x, voy a despejar. Primero empezamos con este término menos 8. Está del lado derecho de la ecuación restando, al otro lado, al lado izquierdo, pasaría sumando. X más 8 es igual a 3y. Ok, ahora, la función inversa, que es la que dijimos que la vamos a representar aquí sigue estando en términos de x, pero esta función, si se fijan, para yo dejarla en términos de x, sería que despejara la y. Para despejar la y, esta y que está acompañada de un 3, multiplicando un 3, para despejarla, ¿verdad? Ese 3 que está del lado derecho multiplicando la y pasaría al lado izquierdo dividiendo a x más 8. De tal forma que me queda x más 8 entre 3 es igual a y, que es lo mismo que y es igual a x más 8 entre 3. ¿Ok? Aquí ya tengo una función y en términos de x que se llama la inversa. Entonces esa f a la menos 1 es el x más 8 entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las funciones inversas vamos a ver cómo, bueno, sí, un rato más vamos a ver cómo se ven de manera gráfica, cuál sería el efecto de tener una función y su función inversa en el plano cartesiano. Pero antes quisiera también mostrar una propiedad de las funciones inversas. Cuando yo hago una composición de la f con su inversa, acuérdense que esto lo definimos como una composición con ese simbolito, ¿verdad? Esta es la composición de funciones. Cuando voy a hacer composición de funciones, quiere decir que tomo la función original, f de x, es esta, cuando x toma el valor de la inversa. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sustituir esta x por toda esta x más 8 entre 3. De eso se trata la composición. Esto ya lo vimos en los primeros temas de la unidad de aprendizaje. Entonces, si voy a hacer la composición de f con la f de menos 1, quiere decir que voy a tomar este 3. La x va a tomar este valor. La x la voy a poner en rojo. La x va a ser x más 8 entre 3. Ok, otra vez me regreso al azul. Ok, aquí este representa el 3x menos 8. Si se fijan, todo esto que tengo aquí es la función 3x menos 8 cuando la x la sustituí por la f de menos 1. Entonces, cuando hago la composición de una función con su inversa, lo que ocurre es lo siguiente.
Aquí haciendo álgebra, este 3 con este 3 es la unidad, o sea, se eliminan y me queda x más 8 es x más 8 menos 8 y 8 menos 8 es 0, total que al final obtengo una x. Entonces, la propiedad que quiero hacer destacar de todo esto, de todo este procedimiento, es que cuando yo tengo una función compuesta de su inversa, cuando hago esta operación de composición, lo que voy a obtener es una x. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver cómo se verían una función inversa y su original en el plano cartesiano. Una vez visto las funciones inversas, vamos a estar preparados para hablar sobre la función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Esta función logarítmica está definida de la siguiente forma. La función logarítmica con base b mayor a 0 y b diferente de 1 se define por esta notación. Aquí vamos a obtener esta notación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, si se fijan, yo puedo tener la función exponencial, la habíamos dejado definida. La función exponencial era una y, ¿verdad? Era una base donde el exponente es la variable x. ¿Estamos de acuerdo? Como habíamos dicho que para obtener una función inversa intercambiamos las x por las y, quiere decir que x igual a b a la y, ¿verdad? Es la función inversa, pero de aquí lo que teníamos que hacer era dejar y en términos de x. Entonces, aquí para que a partir de esta función yo pueda despejar la y, ¿verdad? Si se fijan, como la y es un exponente, la manera de despejar los exponentes es entonces usando los logaritmos. Por lo tanto, esta y, como lo tenemos aquí explicado, ¿verdad? Esta y quedaría como el logaritmo base b de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los logaritmos, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Aquí dice que la y está definida como un logaritmo. Los logaritmos son un exponente, ¿verdad? Un exponente al que debemos elevar una base para obtener un número x. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente diapositiva. Entonces, como acabamos de notar, cuando yo tengo que despejar un exponente, la manera de hacerlo es usando los logaritmos. Los exponentes siempre son parte de una base, ¿verdad? Entonces, los exponentes dijimos que siempre son parte de una base. Esta es la función exponencial normal. Entonces, a la hora de yo querer despejar, ¿verdad?, un exponente, vamos a utilizar la función inversa, o sea, la logarítmica, y ya como acabamos de ver anteriormente, el logaritmo es el exponente al cual se tiene que elevar una base para obtener un número. Entonces, por ejemplo, en esta notación logarítmica, yo aquí tengo que el logaritmo base 3 de 9 es igual a 2. Hay una correspondencia, ¿verdad?, o una equivalencia de esta función logarítmica con una exponencial. Si se fijan aquí, la base del logaritmo 3 también va a ser la base de la función exponencial. Ese 3 lo voy a elevar al 2, ¿verdad? Al logaritmo base 3 de 9 es un 2. Entonces voy a elevar la base 3 a 2 para obtener un 9. Sabemos que 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Entonces aquí vemos la equivalencia que hay entre esta función y esta otra. De igual forma, si yo tengo la función logarítmica base 8 de 2 igual a 1/3, su equivalente exponencial vendría siendo la base 8, esta base 8,
elevado a la 1/3 me da como resultado un 2. 8 a la 1/3 es raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 8 efectivamente son 2. Entonces aquí hay una correspondencia de estas dos funciones. Y luego también tengo en este caso, en el tercer ejemplo, ¿verdad? Tengo el logaritmo base 10 de 0.001 igual a menos 3. Aquí significa que el 10, la base 10 elevado al logaritmo menos 3 es igual a 0.001. Aquí, bueno, si usamos la ley de los exponentes, 10 a la menos 3 es lo mismo que 10 a la 3, 1 entre 10 a la 3, o sea, 1 entre 1000, que es equivalente a 0.001. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, si yo tengo aquí esta función logarítmica base b de 5 igual a 1, su equivalente exponencial sería la base b a la menos 1 es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es la manera en que se corresponden estas funciones inversas, logarítmica y exponencial. Entonces, si graficamos, por ejemplo, una función exponencial y igual a 2 a la x, ¿verdad? Su función inversa sería el logaritmo base 2, ¿verdad? La función inversa sería el logaritmo base 2 de x. Ahí. Logaritmo base 2 de x. Aquí podríamos así, ay, no lo puedo. Lo vamos a borrar otra vez. Ok, ahí está. Entonces, si se fijan, otra vez dijimos que las funciones inversas eran simétricas con respecto al origen. Se veía como que si hubiera un espejito aquí a lo largo de la recta y igual a x, ¿verdad? Entonces aquí si se fijan vemos que la exponencial, habíamos dicho que su intersección con el eje y era 0, 1. En el caso de la logarítmica, que es inversa, la intersección va a ser una intersección x 1,0. Aquí el rango, ¿verdad? El rango de la función logarítmica va de menos infinito a infinito. Y en cambio para la exponencial el dominio era el infinito negativo a infinito positivo. Entonces esta es la manera en cómo veríamos gráficamente esas dos funciones inversas. Ahora vamos a ver unos casos importantes de la función logarítmica. Tenemos que el logaritmo base b de 1, ¿verdad? El logaritmo de cualquier base b de una unidad siempre va a ser 0, ya que cualquier base elevado a la 0 va a ser 1. Acuérdense que aquí tenemos esta es una función logarítmica. Su equivalente exponencial sería la base elevado a la 0 es igual a 1. Sabemos que cualquier número elevado a la 0 va a ser la unidad. Entonces aquí se cumple esta propiedad. Y también sabemos que el logaritmo base b de b, en este caso es igual a 1. ¿Por qué? Porque si trasladamos esta función logarítmica a su equivalente exponencial, la base b elevado a la 1, pues ya sabemos que cualquier número elevado a la 1 pues es el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Y otras cosas muy importantes sobre la función logarítmica son los siguientes. Aquí tenemos un caso de una función x. Si se fijan, es una función exponencial donde la base es b y el exponente, o sea, si se fijan, es una exponencial donde el exponente es el logaritmo base b de x. Entonces, aquí si se fijan, la función originalmente es la función exponencial, pero el exponente
es la logarítmica de base b. Y como la logarítmica base b es la inversa de la función exponencial base b, aquí, como habíamos hablado anteriormente, es como si tuviera la composición de una función con su inversa. Tengo la función exponencial y si se fijan el exponente es como si estuviera componiendo con su inversa con el logarítmico, ¿verdad? Con la logarítmica. Entonces dijimos que una función que es una composición de f con su inversa, me equivoqué aquí, f a la menos 1. Ok, componer una función f con su inversa me va a dar a eliminar todo y dejar la variable x. Entonces aquí esa es una de las propiedades, casos importantes. Y aquí también tenemos lo contrario. Si se fijan, aquí tengo la función logaritmo base b, o sea, es la logarítmica. Y aquí la función a la que le voy a aplicar el logaritmo base b va a ser la base b a la y. Entonces aquí nuevamente estoy hablando como una composición de funciones y son funciones inversas. La función logaritmo base b está tomando el valor de la variable, está tomando la base b, la exponencial base b de y. Y entonces aquí, como el logaritmo base b y la exponencial de base b son inversas, bueno, aquí hagan de cuenta que se cancelaría todo y obtendríamos la y. Estos van a ser casos muy importantes a la hora de hacer operaciones con logaritmos o exponenciales. Esta propiedad entonces hay que tenerla muy en cuenta. A continuación hablaremos del llamado logaritmo natural y mencionaremos también los llamados logaritmos comunes. En este caso, los logaritmos comunes son aquellos logaritmos cuya base es el 10. Estos logaritmos son muy fáciles de calcular, puesto que al ser la base 10 y nosotros tener un sistema de numeración también a base del 10, los cálculos resultarían muy sencillos. Si yo, por ejemplo, tengo una expresión como la que sigue, y es igual a logaritmo base 10 de 1000. Aquí, si yo lo pasara esto a su equivalente exponencial, ya sé que la base del logaritmo 10 a la y tiene que ser igual a 1000, ¿verdad? Y de aquí es muy fácil saber que la y va a ser igual a 3, porque 10 a la 3 es un 1000. Entonces, todos los logaritmos base 10 se llaman logaritmos comunes y su notación para los logaritmos comunes es solamente dejar indicado así, logaritmo de 1000. Cuando no tiene entonces aquí explícita una base, nos estamos refiriendo a esos logaritmos comunes y ya sabemos que la base será 10. Ahora, los logaritmos naturales son aquellos que tienen base b igual al número al número de Euler, que ya habíamos platicado. ¿De acuerdo? A ver, entonces, aquí, si yo veo una función logarítmica definida así como esta, logaritmo natural, lo que realmente significa es el logaritmo base e de x, ¿verdad? Pero bueno, entonces al igual que los logaritmos comunes, el logaritmo base 10 dijimos no le ponemos nada, no le dejamos nada explícito de base y con el solo simple hecho de que no tenga base quiere decir que se está tratando de esos logaritmos, ¿verdad? Base 10. En el caso del logaritmo natural, bueno, yo tengo que ser consciente de que cuando se trata del logaritmo natural estoy hablando de esto. Es el logaritmo base i. El logaritmo base 2.70 y tantos, ¿verdad? Del número de Euler que ya habíamos hablado. Ahora, el y igual al logaritmo natural de x, pues su equivalente exponencial pues tendría que ser esta. Entonces,
Si el logaritmo natural su base es la e, bueno, entonces el e a la y es igual a x, serían las dos formas equivalentes de estas expresiones del logaritmo natural. Ahora, habíamos hablado de las propiedades anteriores, que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, ¿verdad? Y el logaritmo natural de cualquier número a la 1, aquí si se fijan, tengo implícito que la e está elevado a la 1 también va a ser igual a 1, son las propiedades que acabamos de explicar anteriormente. Y aquí va a ser evidente, ¿verdad? Que si yo tengo un exponencial de base e y el exponente de ese exponencial es el logaritmo natural de x, como el logaritmo natural de x tiene base e y estoy elevando la base e a ese logaritmo, bueno, aquí hagan de cuenta que esto se cancela y por eso se dice que la x equivale a esto, ¿verdad? Y aquí igualmente tenemos la propiedad de esta. Aquí es como la composición de funciones inversas. Aquí tenía una función exponencial donde el exponente es la inversa logarítmica. Entonces aquí dijimos se cancelaban y quedaba la x, ¿verdad? Era lo que habíamos ya hablado anteriormente. Ahora aquí se trata de una función logarítmica natural, o sea, es un logaritmo base e, donde la variable del logaritmo base e es la exponencial base e. Entonces aquí nuevamente, al ser funciones inversas, es como una composición de funciones inversas. La y, aquí se cancelan estos dos. El logaritmo natural, que es la base e, cancela a la base e de y. Entonces aquí esto equivale a y. Estas son propiedades que vamos a utilizar con más calma en ejemplos posteriores y para que les quede más claro. Ahora mencionaremos también leyes de los logaritmos. Aquí estas leyes también nomás van a quedar enunciadas, pero en ejemplos posteriores quedarán más claros. Cuando yo tengo una base mayor a 0 y diferente de 1 y números positivos enteros m y n, aquí resulta de la primera propiedad, que dice aquí, que si tengo el logaritmo base b de un producto, esto lo puedo descomponer en la suma de un logaritmo base b de m, de un factor, más el logaritmo base b de otro factor. Por ejemplo, si tengo el logaritmo base 2 de 5 por 9, esto va por las propiedades, sería el logaritmo base 2 de 5 más el logaritmo base 2 de 9. Entonces, esa es la primera propiedad. Ahora, la propiedad número 2 de los logaritmos dice que si tengo el logaritmo base b de un cociente, lo puedo descomponer en la resta de logaritmos como lo dicta este enunciado. Entonces, si el cociente es un numerador m y un denominador n, quiere decir que la propiedad de esta de los logaritmos que tenemos un cociente me lo transformaría a una resta, ¿verdad? Entonces aquí otra vez tengo un ejemplo. El logaritmo base 2 de 9 cuartos se puede escribir como el logaritmo base 2 de 9 menos el logaritmo base 2 de 4. Esa es otra propiedad que va a ser muy útil a la hora de trabajar con expresiones logarítmicas. Y por último dice aquí que si tengo el logaritmo, aquí voy a borrar lo que escribí para poder hacer un ejemplo de la última propiedad. Dice, el logaritmo base b de un número m elevado a un exponente c lo podemos transformar a esta otra forma, ¿verdad? El exponente, esta c, viene a pasar como un coeficiente. Entonces, aquí un ejemplo podría ser, si yo tengo el logaritmo base 8 de x al cuadrado, por esta propiedad quedaría el cuadrado pasa como coeficiente del logaritmo
Entonces 2 logaritmo base 8 de x. Entonces esas serían las propiedades que vamos a utilizar en ejercicios posteriores. Y por último, vemos aquí una fórmula general para cambiar de base. Esta fórmula es particularmente útil cuando tenemos calculadoras que no nos permiten calcular logaritmos de cualquier base, ¿verdad? Cuando nada más tienen en sus funciones hacer el cálculo ya sea del logaritmo común, base 10, o del logaritmo natural. Entonces, para estos casos, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular el logaritmo base 8 de 40, ¿verdad? Si ustedes nada más tienen en su calculadora esta función y esta otra, bueno, quiere decir que yo puedo usar el logaritmo natural o el logaritmo común, cualquiera de la que ustedes quieran, haciendo este cociente, ¿verdad? Si yo calculo el logaritmo base 10 de 40, que viene siendo la n, entre el logaritmo base 10 de 8, aquí estuviera teniendo una expresión equivalente. También pudieran usar el logaritmo natural. Entonces, esta función, les decía, es particularmente útil cuando queremos hacer cambios de base. Nuevamente, para que les quede más claro, la estaremos aplicando en ejercicios.